Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Arquitectura. Este es el formato del examen y empezamos por la portada. Bien, nosotros somos el equipo número 10 y estamos integrados por Jiménez Rodríguez Ángel Gabriel, Rodríguez Escobar Luna Citlali, Rodríguez Rocha Pamela, Tobar Muñoz Luis Alberto y Bitfel García Otto, o sea, yo. En la unidad de aprendizaje competencia comunicativa se van a estar evaluando las primeras 2 etapas. La primera es la competencia comunicativa en la sociedad del conocimiento y el elemento de la competencia es reconocer la importancia de la competencia comunicativa de acuerdo con la función que cumple en la sociedad del conocimiento para entender su repercusión en las actividades que el ser humano realiza en los distintos contextos en que interactúa. Y la etapa 2 es comprensión y producción del discurso oral. El elemento de competencia es comunicarse adecuadamente frente a un auditorio aplicando las habilidades lingüísticas hablar-escuchar de acuerdo con las modalidades del discurso oral, la comunicación no verbal y la credibilidad del buen orador para establecer adecuados procesos de interacción. Es el primer semestre, enero-junio de 2024. En el tema exposición en video con cámara abierta de la semana 7, el primer parcial. Esta es la evidencia de la participación en el foro de todos los integrantes del equipo. De Fabio Vélez se registra incumplimiento por omisión y esta es la aceptación del tema propuesto, el cual es habilidades del discurso oral, la comunicación no verbal y la credibilidad del buen orador en el podcast La Entrevista con Jordi Rosado. Sin más, los dejo con mi compañera Pamela. Buenas noches, mi nombre es Pamela y les voy a hablar sobre el modelo de comunicación. Es una representación teórica o simplificada por proceso de comunicación que puede ayudar a comprender en cómo ocurre la interacción entre dos o más personas. Les voy a hablar sobre el modelo SMCR. Es un modelo teórico de comunicación que representa los elementos básicos de un proceso de comunicación. La S, el emisor que emite el mensaje o la fuente. M de mensaje es la información que se transmite. El canal en el medio en cual se está transmitiendo. Y la R, el receptor, la persona que recibe el mensaje. Ahora bien, voy a hablar sobre la comunicación interpersonal y cómo se divide. Se divide entre diálica, grupos pequeños y pública. La diálica se refiere que se divide entre dos personas. Es una parte fundamental porque habla de relaciones interpersonales, puede ser privada y personal. Los grupos pequeños se refiere a charlas o a conversaciones de más de dos personas. Aquí se puede hablarse en contextos laborales, educativos o sociales. La pública ya se refiere a transmitir un mensaje sobre conferencias, discursos o presentaciones. Y esto requiere habilidades oratorias y lenguaje corporal. Les dejo gracias por mi participación. Les dejo con mi compañero Luis Tobar Muñoz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Tobar Muñoz y les presentaré 2 diapositivas. Que la primera presenta comunicación no verbal, que tiene 4 elementos. Que el primero que diré es el paralenguaje, de que el paralenguaje es algo que se hace muy inconscientemente y que tiene un rendimiento funcional. Pensemos, por ejemplo, en la risa, que esta puede manifestarse. Esta puede manifestar alegría o miedo, y así indicar un acuerdo y seguimiento al interlocutor y marcar un suceso anecdótico entre varias manifestaciones.
La kinésica, que son los movimientos que, nos- que nosotros hacemos como corporales o gestos, y la postura que esto forma parte de la comunicación no verbal, que esto se hace a través también muy inconscientemente o así para explicaciones. Eh, la, pro- la, sí, perdón, la proxémica es la cercanía que hay entre dos individuos, que entre sí es el organizador del podcast y el entrevistado, que es el invitado, que hay que debe haber una distancia adecuadamente entre esos dos para así entre la conversación sea muy cómoda pues entre ambos. Eh, la cronómica sería pues todo lo relativo al tiempo en esa conversación. La credibilidad en un buen orador. El conocimiento del tema, pues es saber sobre el entrevistador, el invitado, saber qué hace, a qué se dedica, pues y así poder sacar temas de conversación sobre el transcurso de su vida o que las anécdotas que les pasó, pues sí, también en el transcurso de su vida y así tener un ambiente, pues, como decía, no, tener un tema de conversación muy entretenido, vaya. Y el segundo es saber escuchar, de que haya fluidez entre el tema de que estén hablando y que Johnny Rosado deje hablar al entrevistado ya, para que no haya muchas interrupciones entre el tema y así ir con más fluidez entre sí el tema. Y la 3 es la reputación, que eso se lleva a cabo de que a varias experiencias que tienes con el podcast, de que trata bien a las personas y así, y también en el entrevistado para tener una buena reputación para así no dañar la imagen de ese podcast que es el de Jordi Rosado. Esto sería todo por mi parte. Les dejo con mi compañero Gabriel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel y yo voy a hablar sobre la parte del podcast de Eugenio Derbez. Dentro de la comunicación intrapersonal, aquí tenemos que es un lenguaje de comunicación diálico, que esto es un lenguaje de comunicación entre persona y persona donde hay diferentes intercambios de códigos, contextos y jerarquías, etcétera. Y ambas personas dentro de la entrevista funcionan tanto como emisor como receptor. Asimismo, el entrevistador tiene sus diferentes intercambios de mensajes, ¿verdad? Y por eso funcionan de ambas formas. Siguiente diapositiva, por favor, Otto. Muy bien, dentro de la comunicación no verbal, aquí podemos ver los gestos, gesticulaciones con las manos, el contacto físico que tienen en ciertas situaciones cuando hay alguna situación que están contando. En este caso, Eugenio Derbez, en el ejemplo que tenemos aquí, le está contando cierta anécdota y tiene un contacto físico con Jordi, ¿verdad? Que igual esto puede significar cierto grado de confianza que hay entre los dos. Y también hay otra situación donde Jordi tiene un cambio de postura muy, muy notable en comparación al sillón en los que están, ya que el sillón está en cierta dirección y la posición de Jordi es totalmente diagonal a como debería de estar, ¿sabes? Y esto pues representa el interés dentro de la entrevista, el interés que tiene sobre las anécdotas que está contando Eugenio. Siguiente, por favor. Ok, y dentro de la credibilidad de un buen orador es tanto como Jordi como Eugenio
quien conoce muy bien la trayectoria del otro, ¿verdad? Ya que si llegan a intercambiar diferentes preguntas demasiado específicas, que solamente se sabría si hay un buen estudio detrás o una buena confianza, un buen tiempo de llevarse conociendo para llegar a hacer ciertos comentarios tan profundos, ¿verdad? Y pues ambos, tanto entrevistado como entrevistador, se mantienen totalmente atentos a lo que responde el otro y corresponden con ciertos comentarios, ciertas respuestas que hacen un buen oyente a ambos. Y esto sería por mi parte todo. Los dejo con mi compañera Citlali. Buenas noches, mi nombre es Luna. En la comunicación interpersonal, aquí se puede observar que es una comunicación de grupos pequeños, pues es un grupo de youtubers de 3 personas, Leslie, Karen y Rafa. Los 4 aquí pueden tomar la oportunidad de ser emisores y receptores. Puedes cambiar la siguiente, por favor. A pesar de haber muchos invitados, Jordi modifica su postura y la dirección de su cuerpo hacia quien está hablando para mostrar un poco de interés, para mostrar interés. Los invitados, que son 3, durante toda la entrevista hubo muchas risas y carcajadas, lo que indica confianza y comodidad. Aquí en la entrevista pudimos observar que hay mucho contacto entre Rafa y Karen, que son hermanos, pero también hubo un poco de contacto entre Jordi y Leslie, que pues están sentados al lado. Al final de la entrevista, los polinesios le dieron un regalo a Jordi, lo que demuestra su aprecio hacia él. ¿Puedes poner la siguiente? Credibilidad en un buen orador. Aquí se puede observar cómo Jordi investigó acerca de la trayectoria de ellos, pues al inicio de la entrevista les llevó un obsequio que fue un producto de ellos, un muñeco, un Barbie de cada uno de ellos. Y podemos observar que aunque no son del mismo medio, Jordi sabe manejar artistas actuales como ellos, que son youtubers, tiktokers, y eso puede eso crece la reputación de Jordi y ellos aprovechan para abrirse un poco más hacia su público y darles un poco más de credibilidad. Y eso es todo de mi parte, lo dejo con mi compañero Otto. Y ya para finalizar el análisis del podcast, tenemos el episodio donde se le hizo una entrevista a Alan Estrada. Lo primero que vamos a analizar en este episodio, pues es, como en los otros 2 anteriores, la comunicación interpersonal. De nueva cuenta, identificamos que este es un nivel de comunicación diádico, solo son 2 personas, como lo es en la mayoría del podcast, pero tiene casos especiales en los que son grupos pequeños. Sin embargo, Jordi Rosado, que es el entrevistador, pues sabe manejar bastante bien los tiempos, de tal forma que todos los invitados puedan ser emisores y receptores cuando haya la oportunidad, ¿no? Entonces, esa es la comunicación interpersonal. La comunicación no verbal, pues durante toda la entrevista, tanto el invitado, que es Alan Estrada, como el conductor Jordi Rosado, se ríen, se divierten, hacen chistes, y eso de cierta forma demuestra que están relajados, están cómodos, tienen una buena vibra, y con todos estos pequeños elementos de la comunicación no verbal, de, de sonido y de gesticulaciones, pues demuestran estas características. También denotan mucha proximidad entre los dos. Se demuestra que, si bien no sabemos, no estamos seguros si son amigos, pero por lo menos que se conocen y se conocen bien. Todos los dos estaban relajados, si bien de repente
nos damos cuenta que Alan Estrada igual y está un poco ansioso, juega con sus dedos, juega con la agujeta de su zapato, cruza la pierna, cruza la otra. Aún así, lo que dice y la forma de expresarse es bastante relajada. En este podcast en específico, en este episodio en específico más bien, lo quisimos resaltar porque destaca mucho el invitado. Tal vez sea porque al ser actor de teatro sabe modular muy bien su voz y el tono que utiliza para acompañar sus historias las hace mucho más interesantes. Eh, otro elemento de la comunicación no verbal que pudimos identificar fue que el abrazo del final de la entrevista fue bastante largo y bastante emotivo. Se demostró que había cariño entre los dos y eso es también un elemento que aunque no se expresa con palabras, te habla del tipo de relación que hay entre las personas y de lo que quieren comunicar. Y de la credibilidad del buen orador, pues bueno, en este podcast, como ya lo mencionamos, lo que quisimos resaltar es tanto Jordi, que lo hace bastante bien, siempre se documenta para sus entrevistas, hace un trabajo de investigación, o él y su equipo hacen un trabajo de investigación, pero también el invitado Alan Estrada demuestra que conoce el programa, que conoce el formato en el que se está desenvolviendo y sabe llevar bastante bien los tiempos de pasar de dar un panorama general de su vida, de explicar quién es, a contar momentos tristes, momentos felices, reírse, llorar, como es lo característico de este podcast, que todos salen llorando. Luego saben escuchar, los dos se tratan con cortesía, respetan el tiempo para hablar de ambos y eso hace la plática más amena, ¿no? Porque se siente todo más fluido. Pues bueno, el último punto, que es la reputación, claramente después de tantos episodios y tantos años de trayectoria, Jordi Rosado tiene la reputación que se necesita para conducir esta clase de programas y pues Alan está al mismo tiempo con un gran recorrido por todo el mundo. Sabemos que, o lo vimos en su entrevista, que ha viajado por prácticamente todo el globo. Está preparado, demuestra su cultura y sí, es un buen invitado que sin decirlo demuestran que saben lo que están haciendo y lo hacen bien. Y pues bueno, eso sería todo por nosotros. Yo fui el líder, el último en hablar, Otto Bitzel García, y los dejamos con las referencias que tomamos para hacer este trabajo, pero eso sería todo de nuestra parte. En representación del equipo número 10, pues le doy las gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido y hayan disfrutado y se animen a ver algún episodio de los que pusimos aquí. ¿Sale? Gracias, estoy seguro que mis compañeros se quieren despedir también. Gracias.